Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Philippians 3, 12 through 14. You got it? Okay, good. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amado Dios y Padre, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por este nuevo año que hemos comenzado. Este es el primer domingo del año, el primer servicio dominical, Señor, en el cual estamos participando en este día. Y te damos gracias, Señor, por ello. Gracias por todas las bondades, Señor, tuyas a través del año 2021. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en lo que tú tienes para nosotros para este año 2022. Confiamos en ti, Señor, que tú eres soberano, que todo está bajo tu control, Señor, y que venga lo que sea en este año 2022, Señor, estamos confiados en ti. Lo que te pedimos, Señor, es que nos des la fuerza, que nos des la paciencia, Señor, que nos des más confianza, más fe, Padre, para poder, Señor, confiar más en ti. Y ahora, Padre, mira este grupo de hermanos que estamos aquí hoy presentes y los que estén escuchando por las redes sociales, Señor. Te pedimos por ellos, Padre, para que, al igual que siempre, Señor, tu Espíritu trabaje en cada uno de nuestros corazones a través de tu palabra en este día, Señor. Padre, que este sea un día en el que cada uno de nosotros tengamos la intención, Señor, de vivir más cerca y más fieles a ti, Señor, en el año 2022. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y hermanos, como los jóvenes y niños están aquí, ¿verdad? No tienen su área en este día de hoy, pues les voy a traducir un poquito también a ellos. Hermanos, el año 2021 terminó y pudiéramos hacer un recuento y recordar los retos que hemos tenido y las metas que hemos alcanzado. Y con este nuevo año que ya ha comenzado, les quiero dejar saber, hermanos, que nuestros retos, nuestras luchas y nuestras metas continuarán. Un año no le pone fin a los retos, ni a las luchas, ni tampoco impide que sigamos corriendo hacia las metas, ¿verdad?, que hemos trazado. Y en este pasaje vamos a ver al apóstol Pablo dándonos una meta que tiene prioridad en la vida de los creyentes. The year 2021 is ended. Now we're in a new year.
And we had challenges and goals that were met in 2021, but that's not the end of it. They continue in 2022, and we will see Paul telling us of a goal that takes precedence above any other goal. Y leemos en el versículo 12 nuevamente. Pablo nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. So Paul says in verse 12, I have not attained it yet, nor I am perfect yet. Y preguntemos entonces, ¿qué es lo que Pablo no ha alcanzado? Tristemente, hermanos, muchos toman este pasaje fuera de su contexto para decir que Pablo todavía no ha alcanzado la salvación y que todavía podía perderse. Y no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo no está tocando ese tema ahí en ese versículo. And so we ask the question, what is Paul referring to when he says that he has not attained it yet? He has not reached whatever it is that he's trying to reach for. Bueno, primero veamos los versículos 4 al 6, donde leemos, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que Pablo aquí está hablando de quién era él antes de venir a Cristo. Y si fuéramos a analizar cada una de esas credenciales que él nos está dando, hermanos, el apóstol Pablo era uno de los mejores. Si usted se fuera a comparar con el apóstol Pablo en cuanto a obediencia y moralidad y ética, según el estándar que él vivía, nosotros nos quedaríamos cortos. If you read verses 4 through 6, Paul is talking about the way he used to be before he came to Christ. Just read the list there of all the things he used to do, trying to be saved by the law, by the works. Y esta era la manera que Pablo pensaba que así era que él iba a ser salvo, que iba a ser justo. La confianza que tenía Pablo en la ley antes de conocer a Cristo. Paul's trust in the law, in his works, before he met Christ. Y en los versículos 7 al 9 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, o sea, esas cosas que él mencionó para Pablo eran ganancia. Eso era primordial en su vida. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa traducción ahí que dice por basura, en versiones antiguas, si no me equivoco, creo que es la versión del 1865 de la Reina Valera, dice lo tengo por estiércol, que es más fuerte todavía. O sea, Pablo desechó todo eso que le daba un sentido de confianza en sí mismo. Lo desechó por Cristo. Porque en Cristo encontró algo mejor. Encontró la verdadera justicia. Encontró la verdadera santidad, la verdadera salvación. Y mire cómo lo dice él en el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo, hermanos, se encontró con Jesucristo de camino a Damasco. ¿Se acuerdan de ese evento en el cual la luz lo rodea? Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento la vida de Pablo cambió. Inmediatamente él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la vida de una persona que se encuentra con Cristo. Le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Verdad?
And if you have followed reading verses 7 through 9, take your time to read it. And Paul says there that everything that he counted as gain, meaning the things he mentioned before, like the law, the works that he was doing, he says, I've considered that trash. I've thrown it away as garbage because of the love of Christ, to be found in Christ. And I don't have my own righteousness through the law, but the righteousness by the faith in Christ, the righteousness of God through faith. Paul threw away all of that stuff that he was proud about, all his works, his self-righteousness, because he found true righteousness in Christ, true holiness in Christ, true salvation in Christ. O sea que vemos qué es lo que viene hablando Pablo cuando llega aquí al versículo 12. Vamos a leer el 10 y el 11 también para que completemos el contexto. Y dice, a fin de conocerle, pongan atención ahí. Pablo quería conocer a Cristo, pero usted preguntará, pero pastor, ¿Pablo no conocía ya a Cristo? Sí, lo conocía en un sentido, pero lo quiere conocer en otro. See, in verse 10, Paul wants to know Christ, and you might ask, but doesn't he know Christ already? Yes, in a sense, in one sense, he knows him. But in another sense, he wanted to know him more. And we'll talk about that soon. Y ya mismo vamos a hablar de eso. De hecho, aquí él nos explica un poco a lo que se refiere. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, nuevamente ese versículo 11 no está expresando dudas. Hay personas que dicen, Pablo no sabía si iba a llegar a la resurrección. Él podía perderse en el camino y no ser resucitado. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. La expresión griega que está hablando ahí es como cuando uno está hablando de viajar de un lugar al otro a través de un barco. Y entonces lo que quiere decir es, si a través del viaje vienen tormentas y vienen oleajes, o el mar está tranquilo, pero voy a llegar a mi destino. Lo que está diciendo Pablo ahí es, sea cual sea por el medio que yo llegue a la resurrección. Es lo que está queriendo decir. ¿Qué medios? Los que mencionó anteriormente. Los padecimientos de Cristo, como mencionó ahí. Llegar a ser semejante a Cristo en su muerte, o sea, poder sufrir por Cristo. Él dice, si esos son los medios para yo llegar, hasta yo llegar a la resurrección, pues que así sea. Es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que tiene dudas de que él vaya a resucitar un día. ¿Okay? Eso es lo que pasa cuando una persona lee a lo papagayo y no escudriña las escrituras. Salen este montón de falsas doctrinas por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? So basically Paul is saying here, I'm reading also verses 10 and 11. He wants to know Christ in the power of his resurrection from the dead. He wants to know him in his sufferings. That means I want to suffer for Christ. I'm willing to suffer for Christ. I'm willing to experience what it is to be a Christian, is what he's saying. To the point of even dying, he says. To the point of death, Christ's death. And then he says, if I in any way reach the resurrection of the dead, and that does not mean that he doubts that he's going to resurrect from the dead. What he's saying there is, by whatever means I get to the resurrection of the dead, whether it's through suffering or through death, but I'm getting there, is what he's saying. Ahora, hermanos, todavía no he contestado la pregunta, ¿verdad? Pablo nos ha dicho ya que abandonó su confianza en la ley, lo tiene por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él y conocerle y el poder de su resurrección, llegando a ser semejante a él en su muerte. Recordemos, hermanos, que unos capítulos antes, en el capítulo 2, que de hecho hace como algunos 3 domingos atrás o 4 predicamos de esto.
capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 9. Y aquí en mis propias palabras les resumo que Pablo nos dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, en semejanza de hombre, humillándose, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos viendo por dónde viene Pablo. Pablo está diciendo que está dispuesto a padecer por Cristo y nos había dicho que Cristo se humilló. Siendo Dios se hizo hombre, se hizo siervo, vino para servir, vino para someterse primeramente al Padre y luego obedecer al Padre en medio de los sufrimientos, en medio de las injusticias que se cometieron contra él, hasta el punto de morir en la cruz. Así de obediente fue Cristo. Estamos viendo qué es lo que quiere decir Pablo. Todavía no he alcanzado eso. ¿Qué? Esa obediencia fiel y perfecta de Cristo. Now I'm going to bring you back to Philippians chapter 2 verses 5 through 9 to remind you when Paul said that Christ emptied himself, being in the form of God, he became a servant, taking the form of a man, and he became obedient even to the point of death. He humbled himself and obeyed to the point of death. Okay, and so Paul, remember that he wants to experience the sufferings of Christ. And when Christ suffered the injustices that were done to him, remember that Christ was always obedient. Even when he was on the cross, he was obedient. So this is what Paul is saying. I want to experience that. I want to be that obedient. And I have not been able to reach that yet. Pablo quería alcanzar ese grado, porque a eso es que hemos sido predestinados, hermano. Eventualmente usted y yo vamos a ser tan obedientes como Cristo. No aquí en esta tierra. Mientras tengamos este cuerpo de carne, este cuerpo de muerte que Pablo le llama, no vamos a alcanzar ese nivel de obediencia. Pero un día vamos a ser tan obedientes como Cristo. ¿Verdad? Creemos que Cristo es incapaz de pecar. Nosotros vamos a obtener ese regalo de ser incapaces de pecar. See, Paul was not as obedient as he should have. But he knew that one day we were going to be as obedient as Christ. Not here in this earth, not while we have this body of death. We can't reach that level of obedience. But we are sure that just as Christ is incapable of sinning, we will all one day receive the gift of being incapable of sinning. When our bodies are glorified. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, hermanos, vamos a tener la incapacidad de pecar. No vamos a poder pecar. Va a ser imposible. Quiero señalarles también que en Hebreos 5, del 8 al 9, nos dice que Cristo aprendió obediencia y fue perfeccionado. Eso no quiere decir, hermano, nuevamente, porque hay quienes tuercen las escrituras. Eso no quiere decir que Cristo aprendió obediencia, es que Cristo aprendió algo nuevo o que no sabía obedecer. Eso está dentro del contexto de que Él vino con una misión a esta tierra de obedecer a su Padre, someterse a su Padre. Pero estando aquí en esta tierra con nosotros, tenía que pasar por todos los eventos. Y cada vez que se presentaba una situación donde Él tenía que obedecer, la experimentaba. Es lo que quiere decir. No quiere decir que aprendió a obedecer. Es que experimentó en el tiempo y espacio que nosotros vivimos el obedecer al Padre. Y cuando dice que fue perfeccionado, no quiere decir que Cristo no era perfecto. Quiere decir, acuérdense que la palabra perfección en el griego significa completo. Significa que no le falta nada, que ha culminado en donde tiene que culminar. ¿Qué quiere decir? Que Cristo fue perfeccionado. ¿En qué sentido? En que completó su misión, en que cumplió el propósito por el cual Él vino, morir en la cruz para salvar a su pueblo. Amén. En ese sentido quiere decir que fue perfeccionado, o sea, que cumplió la ley y las profecías. Gloria a Dios. ¿Verdad? Una lección para que, hermanos, cuando se nos presente esa pregunta, sepamos cómo responderle a los que tuercen las escrituras.
And also, I would like to point out Hebrews 5, 8 to 9, that says that Christ learned obedience and he was perfected. Now, don't be confused. Learning obedience does not mean that he wasn't obedient already. It just means that he experienced it. With every event that required his obedience, he obeyed. Doesn't mean that he was learning how to obey. He already was obedient. And when it says that he was perfected, it doesn't mean that he was imperfect. The word perfection carries with it the meaning of completeness, fulfillment, finishing. So what does that mean? That Christ completed his mission. He fulfilled the law and the prophecies. That's all it means. Okay? And I'm telling you this because you will hear people twisting the scriptures, not understanding what this means, telling you something wrong about Christ. He was already perfect and he was already obedient. Now, in the experience of what he was supposed to do, he obeyed and he perfected his mission. He fulfilled it. Okay, that's what it means. Pero observemos aquí que el punto es, hermanos, que Cristo era obediente hasta el punto de la muerte en la cruz. Que cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Pablo no había alcanzado, hermanos? Esa experiencia de Cristo. So what was it that Paul had not reached yet? That experience of Christ. Being perfect. Being absolutely obedient. Ahora, vamos a ver, hermanos, creo que todos estamos de acuerdo con esto. Me dice si está de acuerdo o no. Pablo era un hombre maduro en la fe. ¿Qué ustedes creen? Amén, amén, ¿verdad que sí? Amén. Pablo era un hombre santo. Amén. Un siervo de Dios. Amén. Todos estamos de acuerdo, no hay que discutirlo, ¿verdad? De hecho, hermano, cuando Pablo escribió esta epístola ya habían pasado aproximadamente 15 años. En 15 años, un creyente no madura, hermanos. Esto era un hombre consagrado y devoto al Señor, dispuesto a dar su vida por el Señor. Por supuesto que era un hombre maduro, un hombre santo, un hombre consagrado, devoto al Señor, un hombre que amaba practicar la justicia. Sin embargo, Pablo declara, hermanos, en este pasaje de Filipenses que todavía no lo ha alcanzado. No ha alcanzado la perfección. Pero Pablo era santo. Sí, pero Pablo sabía que le faltaba. Pablo era una persona que sabía servir al Señor. Sí, pero sabía que le faltaba mucho más para aprender a servir mejor al Señor. Pablo era un hombre que ya había sido justificado. Sí, pero también, hermanos, él quería perfeccionar su caminar, que fuera un caminar de justicia. ¿Estamos viendo? En un sentido, Pablo era santo y justo en Cristo. Pero en otro sentido, él quería llevar eso a cabo también. So, what we're seeing here is, Paul was a very mature man. He was holy, he was justified in Christ. He was a servant of God. He was devoted to Christ. He was consecrated. We have no doubt that we're talking here about a mature man. And yet, he says, I have not reached it yet. I haven't gotten to the perfected obedience of Christ. I'm still lacking. Leas, hermanos, en su casa el capítulo 7 de Romanos para que vea cómo Pablo se lamenta. Yo creo que hasta quizás estaba llorando. I want you to read Romans chapter 7 at home, so you can see how Paul was lamenting. He was complaining. He probably cried when he wrote this chapter. ¿Por qué se lamentaba Pablo? Porque no podía ser tan obediente como debiera. En un momento él dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. En otras palabras, yo quiero vivir absolutamente para Cristo sin pecar. Y no lo hago. Yo no quiero pecar y eso es lo que hago. Yo no quiero fallar y eso es lo que hago. Estas son mis propias palabras, ¿verdad? Y no estoy diciendo que Pablo andaba por ahí desordenando, cometiendo adulterio ni nada como eso. Lo que estoy diciendo es que Pablo sabía que él no era tan obediente como debiera ser.
que él no caminaba tan rectamente como debiera ser, como Cristo. So in chapter 7, I don't know if you remember this phrase where Paul says, that which I want to do, I do not. And that which I don't want to do, I do. In other words, I don't want to fail God, and that's exactly what I do. I want to be faithful to God, and I don't do that. Now, I'm not saying that Paul is going around stealing and committing fraud and lying and committing adultery and things like that. That's not what I'm saying. But Paul is admitting that he is not perfect yet. He is not as obedient as he should be, is what he is saying. Y por eso él se lamenta diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? That's why he laments and he says, who will deliver me from this body of death? En un momento dice, en ese mismo capítulo 7, no soy yo, es el pecado que está en mí, en mi carne. En mi carne hay pecado. Y ahí es donde viene, hermanos, cuando decimos que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Nuestro espíritu está presto para obedecer a Dios, pero nuestra carne no. Y hay una batalla entre nuestro espíritu y la carne. Porque esta carne no ha sido redimida todavía. Está esperando el día de la redención. Nuestras almas ya han sido redimidas, pero no nuestra carne. See, there's one moment when Paul says that it's not I, it's the sin that dwells in me, that dwells in my flesh. This flesh has not been redeemed yet. It's waiting for its day of redemption. Our souls have been redeemed, but not our flesh. And that's why you hear this explanation that there's a battle between our soul, our spiritual side, and our flesh. The spirit is willing, but the flesh is weak. And that's what's happening here. Y por eso es que lo que leímos en Filipenses 3, versículos 10 al 12, hermanos, donde Pablo dice que todavía no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que no ha alcanzado? Esa obediencia y perfección de Cristo. So as we have read in Philippians, we ask again the question, what is it that Paul has not reached yet? That perfect obedience of Christ. Ahora, hermanos, aunque Pablo dice que él no ha alcanzado todavía aquello para lo cual él fue asido, y que eso es lo que él quiere hacer. Él quiere experimentar la obediencia de Cristo a través de sufrimientos, aún a través de la muerte, si es necesario. Él quiere llegar a ser tan obediente en medio de esas circunstancias. Y fíjense, hermanos, que muchos creyentes hoy en día les pasa algo y enseguida, una cosa pequeñita, y enseguida se ponen a culpar a Dios y a quejarse. Y no estoy diciendo, hermanos, que no le preguntemos a Dios. O sea, en nuestra oración tenemos que pedirle respuesta al Señor. Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿A dónde tú me quieres llevar con esto? Eso no tiene nada de malo. Son las quejas como haciendo a Dios el culpable de nuestras circunstancias. Y muchos se atreven a decir, Señor, después que yo hago esto y esto por ti, así es que tú me respondes. Hermano, ¿qué se cree la gente? ¿Que Dios necesita de nosotros? La gente se cree que Dios es un necesitado, un inválido o algo así, que necesita que le estemos haciendo cosas y que después Él nos debe algo a nosotros. Hermano, cuando lo que Dios ha hecho es darnos el privilegio de servirle a Él. Nos ha dado el privilegio de ser colaboradores juntamente con Cristo. Al contrario, tenemos que decir al Señor, gracias Señor, porque no me vino algo peor. Ahora lo único que te pido es que me des fuerzas para atravesar esto. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Esa es la actitud que Pablo quería tener. Es la actitud que él quiere transmitirnos a nosotros también. Que tengamos una actitud de obediencia en medio de las circunstancias adversas también. Pero con esto Pablo nos está diciendo que en esta vida
vamos a alcanzar esa perfección. ¿Okay? Lo que sí está diciendo es que aunque no la vamos a alcanzar en esta vida, tenemos esa meta de perfección y tenemos que correr hacia ella. Que en nuestro caminar cristiano debemos de ir cada día acercándonos más a esa perfección. Que sabemos que aquí no la vamos a alcanzar, pero que si somos verdaderos creyentes debemos de correr en esa dirección. And Paul, again, what he is saying here, he's saying basically, I want to be perfect. I want to be as obedient in Christ in the midst of all the problems and afflictions, to the point of suffering and even to the point of dying, and still be as obedient as Christ was. I haven't experienced that yet, is what Paul is saying. Now with this, he is not saying that in this life, with this body of death, we will be able to be as perfect as Christ. But let me give you an example. Sometimes there's Christians that something bad happens to them, and not as bad as the things that Paul lived. And they start complaining and blaming God. You think that's being obedient? No. It's not, right? That's the thing. You have to be obedient to Christ even when bad things happen. Now, that doesn't mean that you can't pray and say, Lord, why is this happening to me? But see, the attitude should be, when you ask him, why is this happening to me? What is your will for my life? What would you like me to do? Not a complaint to him as in, why are you doing this to me after all I've done for you? Listen, Christ does not need you. He does not need me. He doesn't need any of us. On the contrary, he gave us the privilege to work with him, to be his helpers. He doesn't need our help either. It's we who need the privilege to work with him. So our attitude should be, Lord, thank you because nothing worse happened to me. And you're allowed to ask him, Lord, what is your will for my life? Why is this happening to me? See, that's the level of obedience that Paul wanted to reach. That in the middle of all the problems and troubles and sickness and afflictions, to still be obedient to God. And that's what he is transmitting to us. That is his message to us. De hecho, en Romanos 8:29 dice que tú y yo, hermanos, fuimos predestinados. Primero Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nos conoció a ti y a mí, a todos aquellos que Él escogió. Y luego los predestinó. Nos predestinó ¿para qué? Para ser hechos conforme a la semejanza de su Hijo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que esa perfección, esa obediencia perfecta de Cristo, a eso nos predestinó Dios. Y como nos predestinó, Él nos va a someter a todo aquello lo necesario para hacernos a esa imagen. De hecho, en 1 de Pedro 1:7, donde compara nuestra fe con el oro que es probado por el fuego. Nuestra fe tiene que ser probada por el fuego para perfeccionarla. Cuando vienen los fuegos de la prueba, de la aflicción en nuestra vida, es Dios perfeccionando nuestra fe para que alcancemos esa imagen preciosa de su Hijo. Y ustedes saben que le he mencionado que el que bregaba con el oro, que lo estaba derritiendo y sacando sus impurezas, sabía que ya el oro estaba listo cuando él podía ver una imagen perfecta de su rostro, un reflejo perfecto en la superficie del oro. Y hasta que Cristo no vea una imagen perfecta suya en tu vida y en mi vida, no se va a acabar el fuego. Van a seguir viniendo los fuegos de la prueba y de la aflicción a nuestras vidas, a lo cual tenemos que darle gracias a Dios. Porque a pesar de que vamos por esos fuegos, Él está con nosotros ahí, moldeándonos a esa imagen preciosa. En Romans 8:29, it says that we were predestined to be made in the image of God's Son.
So to be predestined to be made in his image means that now God will subject us to the process of molding us. And sometimes the process is uncomfortable. And we call that the fires of trials, the fiery trials, the afflictions, all the negative things, the problems that happen to us. God is working in our lives, shaping us into the image, the likeness of his son Jesus Christ, who is perfect. So he is perfecting us in our walk. Dios nos está perfeccionando en nuestro caminar, en nuestra vida como creyentes, in our lives as believers. Una vez más, hermanos, no seremos perfectos aquí en esta vida, pero eso no impide que tracemos la meta de correr hacia esa perfección. So let me remind you one more time, we are not going to be perfect here and now, but that does not impede our setting that goal for us to run towards. We have to set the goal and run towards the goal of perfection, even though we know we're not going to be perfect here. Okay? Hay personas, hermanos, que piensan que ciertas enseñanzas que hay por ahí que dicen que ellos pueden alcanzar lo que se le llama creo que se llama santidad absoluta, donde ellos supuestamente tienen una segunda experiencia de gracia, en la cual a ellos se les ha dado la capacidad de ser absolutamente santos, que no fallan, supuestamente. Y eso empezó con John Wesley. Claro, yo respeto quién fue John Wesley, tremendo hombre de Dios, pero se equivocó en esa parte. Y luego, hermanos, el problema es que para tratar de corregir ese error, cuando un creyente que supuestamente había alcanzado la santidad absoluta pecaba, ellos no le llamaban pecado. Le llamaban, no, eso fue un error. Fue un mistake. No, acepte la verdad, fue un pecado y punto. Le falló al Señor, arrepiéntase nuevamente y sígale sirviendo al Señor. Sencillo, hermanos, no seamos orgullosos. No seamos soberbios. So once again, we will not reach that perfection here, but we have to set the goal and run towards it. Now, be careful with those who teach that there is such a thing as absolute holiness. That you reach a level of holiness so holy, so perfect, that you are done. You don't sin anymore. That's false. It started with John Wesley. Now, I'm not against John Wesley. He was a great man of God. But he made a mistake in teaching something like that. And then when the supposedly absolutely holy people sinned, they didn't call it a sin. They said, oh, that was a mistake. We're humans and we make mistakes. No, that was a sin, period. You know, we have to be humble and leave aside our pride and accept it when we're wrong. And ask God to restore us. That's just the way it is. Así que, hermanos, yo quiero darle un ejemplo como ilustración de qué es lo que yo quiero decir, que en un sentido somos justos, en un sentido somos santos, hasta perfectos. En el libro de Hebreos dice que ya hemos sido perfeccionados por Cristo, pero que en otro sentido tenemos que continuar el proceso de perfeccionamiento, de justicia, de santificación. Y si usted toma, por ejemplo, un niño, vamos a poner en el momento en que una criatura, un niño, es concebido en el vientre de su madre, es un cigoto perfecto, pero todavía se tiene que desarrollar. Luego se convierte en un embrión y es perfecto como embrión, pero tiene que continuar desarrollándose. Y luego es un feto, es perfecto como feto, pero no ha terminado. Tiene que seguir desarrollándose. Nace un bebé perfecto, un niño precioso,
pero no ha terminado, tiene que continuar desarrollándose hasta que llega a ser un niñito que camina, gatea, camina, etcétera, a un adolescente, adulto, etcétera. O sea, en cada etapa es perfecto, es lo que tiene que ser, pero no ha terminado, tiene que continuar. Ese es el creyente. El creyente está en constante desarrollo. En Cristo ya es justo, pero su desarrollo cristiano tiene que ir reflejando esa justicia de Cristo cada día más. En Cristo ya somos santos, pero en nuestro caminar diario, nuestro caminar tiene que ir santificándose cada día. Nuestra vida tiene que irse santificando cada día, perfeccionándose, etc. ¿Entienden la idea, verdad, hermano? Let me give you this example as illustration. A baby, I'm just going to cut it short. I gave it a longer explanation. I'm just going to make it shorter. When a baby is born, he's perfect. A perfect little baby. But he's not done. He still has to grow. Then he becomes a toddler. He's a perfect toddler. He's not done. He got to keep growing. Then he becomes a teenager. A perfect teenager. Perfect in the sense that he's a teenager. He reached that level. But he's not done. He's still developing. Same thing with us. In one sense, we are righteous in Christ. We are holy in Christ. We're perfect in Christ. But we're not done yet. Our daily walk, our Christian life, our Christian development has to reflect that righteousness. And that grows every day. Our holiness, our walk has to reflect the holiness for which we were called. And that's a continual, progressing, growing process. Perfection, a continual, progressive process every day. We are not there yet. And then when we are called to be with Christ, then we will be perfected completely, absolutely. Cuando seamos llamados a estar con Cristo, hermanos, ese proceso se termina. Entonces sí alcanzaremos esa perfección absoluta, que va a ser un regalo de Dios también para nosotros. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se lamentan cuando le fallan al Señor? Es por eso, hermanos, porque estamos en ese proceso que no queremos fallarle al Señor. De eso es que está hablando Pablo. ¿Qué es lo que no ha alcanzado? El estar lamentándome cada vez que le fallo al Señor. No he salido de eso todavía. No he alcanzado el momento que ya pueda dejar de lamentarme. And so you see what's happening here is, what has Paul not reached? And I ask the question, how many of you start lamenting when you fail God? You feel horrible. You don't feel right. Because that's how we should feel if we are believers. And here's the thing. Paul says, I can't wait so that I don't feel like that anymore. I want to be so perfect that I don't have to deal with that anymore. I want to be transformed already. I want to reach that goal. Yo quiero alcanzar esa meta, es lo que Pablo está diciéndonos. En el versículo 12 Pablo dice que no he alcanzado ni soy perfecto, pero prosigo. Ese es el punto, hermanos. Tú y yo no hemos alcanzado ni somos perfectos, pero prosigamos. El punto no es pensar que no podré ser perfecto, porque les acabo de decir que en esta vida no vamos a llegar a esa perfección absoluta. Ese no es el punto. El punto es seguir hacia esa perfección. El punto es proseguir, perseverar en esa carrera. So even though I said that we can't reach that goal of perfection in this life, that's not the point. The point that Paul is making here is that we need to continue running that race towards perfection. That is the point that Paul is making here. Porque no quiero que vayamos a pensar, pues entonces si no puedo alcanzar esa meta, ¿para qué me voy a esforzar? Porque el Dios quiere que nos esforcemos a proseguir cada día en esa perfección. So you might ask, so if I'm never going to reach that goal, then why should I even put the effort? Because that's what God wants us to do. He wants us to each day run the race towards the goal. He's going to help us. He's going to give you the strength.
He's going to give you, the Bible says he's given you everything that you need for life and holiness. La Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad. En esta carrera, Dios nos ayuda, porque nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. No es que estamos haciendo algo, hermano, que no vamos a poder hacer. Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. O sea que no es desanimarnos porque en esta vida no vamos a alcanzar la meta. Es que como Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad, sigamos corriendo la carrera. Porque Él nos está capacitando para correrla. See, God is giving us the ability to run this race. Y entonces Pablo dice que él quería alcanzar aquello para lo cual también él fue asido por Cristo. ¿Para qué me asió Cristo? Ya mencioné Romanos 8:29, que fuimos predestinados a ser hechos a la imagen de Jesús, del Hijo de Dios. So, what did Christ attain me for? Well, I already mentioned in Romans 8:29 that we were predestined to be made in the image of God's Son. Aquí en Filipenses 2 del 5 y 9 vemos la humildad de Cristo. Hemos sido asidos para ser hechos tan humildes como Cristo. In Philippians 2 verses 5 through 9 we see God's humility, Christ's humility. We've been chosen to be made humble like Christ. Eso es algo, hermano, que tenemos que correr esa carrera de humildad también. Crecer en humildad. We need to grow in humility. Primera de Pedro 1:7 que le mencioné hace un rato, hermanos, donde nuestra fe es probada por las aflicciones del fuego. 1 Peter 1:7 I mentioned already about how our faith is proved through the fiery trials. Para eso nos asió Cristo. That's what Christ took us for. En Hebreos 12 del 1 al 4 nos dice que miremos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjeme leérselo porque dice más que eso. Hebrews 12, 1 through 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí lo está diciendo Pablo. Lo mismo que dijo en Filipenses lo está diciendo, asumiendo que Pablo es el autor de Hebreos, ¿verdad? No estamos seguros. Pero dice lo mismo que dijo en Filipenses. Despojarse del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A Hebrews 12:1, let us run the race that we have ahead of us. Puestos los ojos en Jesús, Él es nuestra meta. A Jesús es el que tenemos que mirar. No al pastor ni al hermano que está al lado. Ahora, si el hermano que está al lado te está dando un buen ejemplo de lo que es una conducta cristiana, sí, aprende del hermano. Pero cuando veas imperfecciones en el hermano, vuelve tu mirada a Cristo. Claro, tu mirada siempre tiene que estar en Cristo, pero muchas veces hay uno que otro hermano que te da un ejemplo de Cristo, de cómo es Cristo en un aspecto de la vida. Quizás es la manera de tratar a otras personas. Tú aprendes de un hermano, así es que Cristo hubiera tratado a estas personas. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que también aprender. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, escuche lo mismo que dice Pablo, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es exactamente lo mismo. Por eso a veces no me sorprende si fuera Pablo el que escribió el libro de Hebreos. I'm going to ask you guys to read Hebrews 12, 1 through 4. So I don't have to read it. But it's basically saying the same thing that it says in Philippians. That we have to keep running the race that we have ahead of us. That we have to keep our eyes on Christ. He's our goal. We're running towards Him. Towards being like Him. And then it says here, you haven't reached yet
the same level of suffering. See, we got to keep running the race. Fijémonos, hermanos, si fuéramos a hacer una lista aquí no terminaríamos, pero si nos fijamos en Jesús, en su obediencia, ¿qué vimos en Jesús? Vimos cosas como compasión. ¿Cómo está nuestra compasión? Eso es una meta. ¿Cómo está el amor? Cuando miramos el amor de Cristo y nosotros nos comparamos a Cristo, ¿cómo está nuestro nivel de amor? Nuestra paciencia. Miren la paciencia de Jesucristo. La justicia de Jesucristo. La santidad de Jesucristo. La misericordia de Jesucristo. O sea, es a Cristo a quien tenemos que mirar en esta carrera. ¿Qué áreas de mi vida se parecen más a Cristo? ¿Cuáles se parecen menos? En las que se parecen menos, trabajar más en ellas, correr más duro en ellas. En las que me parezco más, no he terminado. Tengo que seguir. Look at Christ. Look at his compassion, at his love, his patience, his righteousness, his holiness, his mercy. Do you look like him in those areas? If not, then we need to run harder. If you sort of look like him, you're not done. You still have a long way to go. Don't think that you're done, as some Christians think that they have finished. They're not done either. Seamos imitadores de Cristo. Let us be imitators of Christ. Versículos 13 y 14 dicen: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Notemos que Pablo dice aquí, hermanos, que él se olvida de lo que está atrás. Olvidémonos tanto de las fallas como de los logros que tuvimos en el 2021. So let us forget, according to verses 13 and 14, here in Philippians 3, forget your failures and your successes that you had in 2021. Forget it. They're behind. They're done. Esas cosas, hermanos, tanto logros como fallos en el 2021 ya están atrás. No hay nada que se puede hacer con ellos. Se quedan atrás. Y como ejemplo, fíjese que si usted mira a un corredor en un maratón y el corredor va hacia adelante y está fatigado, pero está ansioso por llegar a la meta, está llegando casi. Yo quiero preguntarle a ustedes algo. ¿El corredor se para a mirar para atrás? Think of a runner in a race. You know, he's running, he's almost close to the goal. Does he stop to look back? He doesn't, right? He keeps going forward. Eso debe ser el cristiano. No mirar hacia atrás, siempre hacia el frente. That's the Christian. He should not be looking back, but forward. Tampoco el corredor viene y corre 50 yardas hacia atrás para admirar cuánto logró. ¿Verdad que no hace eso? Imagínense que el corredor, ya que está llegando a la meta, retrocede 50 yardas. ¡Wow! No puedo creer que llegué a este punto. Pero mientras tanto, ahora le añadiste 50 yardas más a la distancia que tenías, casi llegando a la meta. Un cristiano no debe hacer eso. No debe de gloriarse en sus logros. Debe de darle la gloria a Dios y seguir hacia adelante. Mire, lo que ya hice en el pasado, si fue exitoso, si le dio la gloria a Dios, hay una carrera que todavía está por delante. No puedo parar ahí. No puedo retroceder ahí a admirarme, a darme palmaditas en la espalda. Bien hecho. Hay que seguir hacia adelante. So the runner, he doesn't go back 50 yards after he's run all that, retreat 50 yards to admire
that point where he reached at some point. He doesn't do that. Now he's added more distance to his goal. No, he keeps pressing forward. Whatever you did last year, if it was successful, if it glorified God, don't go back there and glorify yourself. You've already glorified God, given glory to God. Keep running forward because you have more to go. You have more to do. Don't pat yourself in the back. Don't glorify yourself. We're not done yet. No hemos terminado la carrera, hermanos. Lo que eras ayer, hermanos, no es perfección. Lo que eres hoy, tampoco. Y lo que vas a hacer mañana, todavía te falta. Whatever you were yesterday, that's not perfection. What you are today is not perfection either. What you will be tomorrow, remember, there's still more to go. You're not going to be done. Esta carrera será, hermanos, hasta la meta, hasta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como nos dice la epístola a los Filipenses. So this race is going to be until the goal, until the highest call of God in Christ Jesus, as the letter to Philippians tells us. Es una carrera, hermanos. El fin de año era un momento para nosotros reflexionar en qué cosas hicimos bien y mal para proponernos continuar en el nuevo año mejorando, creciendo, corriendo. Arreglar las partes en donde hemos fallado y en las partes que estamos bien, seguir mejorando. See, 2021 was, the last day of 2021 was a day to reflect on the good things and the bad things that we've done. And to be determined in 2022 to correct our failures, to correct our weaknesses. And in those areas where we're pretty strong, we can be stronger. We can keep growing in those areas. Ahora quiero recordarte, hermanos, que esto no está hablando de salvación por obras. I want to remind you, this is not talking about salvation by works. Porque mire lo que dice en el versículo 9. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por las obras, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ya Pablo había dicho en el versículo 9 que él era salvo por la fe en Cristo, no por obras. O sea que esto que él está hablando aquí no está hablando de ser salvos por obras. La meta no es salvación. Yo no me gano la salvación corriendo, pero estoy corriendo hacia la salvación que ya el Señor me dio. Estoy corriendo hacia allá porque cuando lleguemos a esa meta vamos a ser coronados, como eran coronados los atletas en los Juegos Olímpicos. So let me remind you one more time, this is not talking about salvation by works, because Paul already explained in verse 9 that he doesn't have his own righteousness by the law or by works, but the righteousness through the faith in Christ, the righteousness of God through faith. He already said it, it's through faith. But we have a life that we're running towards the goal, running towards salvation. But by that I don't mean works. Salvation when we're glorified, that's part of salvation. When we get there, we're going to be crowned just like the people in the Olympic Games were used to be crowned. We're going to receive a crown. Mira lo que nos dice Primera de Juan 2:6. Quiero leerles Primera de Juan 2:6. 1 John 2:6. El que dice que permanece en él, en otras palabras, el que está corriendo la carrera, el que ya ha sido justificado, salvado, mire lo que dice Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el punto, hermanos. Usted y yo estamos en Cristo, ya somos salvos.
¿Qué quiere Dios de nosotros? Que andemos como Cristo anduvo. O sea, Juan está de acuerdo con Pablo. Lo único que Pablo lo explica más amplio. See, 1 John 2:6. John is in agreement with Paul, even though Paul explains it more detailed. But John says in 1 John 2:6 that he who remains or dwells in Christ must walk the way Christ walked. Notice, you are saved, yes. So if you're saved, what does God want from you? He wants you to walk like Christ walked. Esa es nuestra meta, hermanos, debe ser la meta primordial de nosotros. Sé que nos pusimos muchas metas, ¿verdad? Algunos se determinaron a rebajar, otros a hacer ejercicios, a vivir una vida más saludable, a visitar más la familia, a muchas cosas. Pero entre todas esas, hermanos, no te olvides de la meta que nos traza aquí la palabra de Dios. La de correr hacia la obediencia, hacia la perfección, hacia ser más como Cristo. Esa es la meta primordial nuestra, hermanos. Cristo dijo que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, hermanos. Todo lo que usted necesite, Dios se lo va a añadir. Siempre pongamos el reino de Dios y su justicia primero, hermanos, y todo lo demás cae en orden. Jesus said, "Seek first the kingdom of God and its righteousness, and all these other things will be added." The things that you need, God will take care of them. Estoy diciendo, hermano, ¿verdad? Como dicen algunos que hacen promesas que Dios no ha hecho, que dicen, bueno, si tú eres fiel a Dios, Dios te va a dar una casa más grande. Lo que yo te digo es, si tú tienes un buen trabajo, puedes comprar una casa más grande. Quieres una casa más grande, trabaja más. ¿Verdad? Esas son las falacias que se enseñan hoy en día de, si tú eres, claro, Dios puede hacer lo que Él quiere, y si Él quiere que tú tengas una casa más grande, te la va a dar. Te va a dar los medios, te va a dar un buen trabajo, todas esas cosas. Ese no es el punto. El punto es, hermanos, que tenemos que poner el reino de Dios y su justicia primero que todas las demás cosas, y Dios se encarga de todo lo demás, de ayudarnos no nos va a faltar el pan, hermanos. Dios siempre nos va a proveer el pan. Cuando estemos enfermos, Él nos va a fortalecer y nos va a dar la salud y nos va a proveer, hermanos, de personas que cuiden de nosotros también. Dios sabe hacer todas las cosas, hermanos, a su manera, y no hay que estar, como dice Jesús, no te afanes por el día de mañana. Si mi Padre se encarga de las golondrinas, de los gorriones, y se encarga de los lirios, de estas cosas insignificantes, ¿no se va a encargar de ti? ¿No va a cuidar de ti? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el Padre, hermanos, te va a cuidar, te va a guardar, te va a dar lo necesario, te va a sostener. Y si llega el día que nos llame al cielo, pues nos vamos, mucho mejor, estamos con Él. Tenemos todas las de ganar. Que si estamos aquí, Él va a cuidar de nosotros. Ojo, no estoy diciendo que te va a hacer rico, aunque lo puede hacer si quisiera. No te estoy diciendo que te va a dar el mejor carro, la mejor casa, ni nada por el estilo. Que va a cuidar de ti. ¿Ok? Tenemos la de ganar porque aquí Él cuida de nosotros. Pero si nos llega el día de partir de esta tierra, mucho mejor, ganamos como quiera, porque estaremos con Él. Amén. Pero mientras tanto, hay que correr la carrera. Hay que seguir corriendo. No se te desanimes, hermano, porque muchas veces el corredor se tropieza y se cae. Muchas veces nos pasa a nosotros. Tropezamos y caemos. Eso no es razón para desanimarse de la carrera. El que se cae, hermano, si está mirando a la meta, se para, se limpia, se soba si le dolió y sigue corriendo. Así tenemos que ser tú y yo. Los momentos que caemos, hermano, bueno, pues levantémonos. Es una vergüenza, está bien, limpiémonos el polvo, la arenilla que se nos metió en las rodillas. Aguantemos el dolor, coja un buen aire y suéltelo y corra.
Esa es la vida del creyente. Una vida de perseverancia, de correr. Una vida de ir hacia adelante, no de retroceder. Amén. Que el 2022, hermano, sea un año en el que usted y yo, cuando lo terminemos, podamos decir, he avanzado bastante. Me falta mucho, pero he avanzado mucho este año. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Bien. Pues hermano, vamos a darle gracias a Dios porque tenemos una meta ahora este año. Sí, Gabriel. Vamos a orar, hermanos.